Allá por quinto grado descubrí una sala de chat con temática de Pokémon en Yahoo. Era un lugar glorioso. Éramos unos 15 usuarios frecuentes, la mayoría entre los 12 y 16 años. Pasábamos horas imaginando historias, roleando como personajes de anime o inventando nuestros propios mundos. Con el tiempo empecé a conocer bien a algunos de ellos, tanto así que llegamos a hablar por AIM e incluso por teléfono. Algunas de esas amistades duraron años, 4 o 5 tal vez. Uno de ellos era diferente. Le fascinaban los monstruos, las criaturas extrañas, todo lo que tuviera que ver con lo desconocido. Amaba cosas como Godzilla o Spawn y también creía firmemente en seres como el chupacabras. A mí eso siempre me pareció una tontería, pero no me molestaba. Vivía en algún lugar apartado, en un estado del Medio Oeste. Para mí, que crecí en la costa oeste, eso sonaba a campo profundo, a otro mundo. Después de incontables conversaciones, más de 100 horas fácilmente, un día me contó algo que nunca olvidé. Me dijo que, a veces, sufría episodios en los que se desmayaba o se desconectaba por completo de la realidad. Y cuando volvía en sí, se encontraba a sí mismo haciendo cosas horribles. Dijo que había lastimado animales. Incluso insinuó que alguna vez había hecho daño a niños pequeños de su vecindario. Recuerdo el nudo que sentí en el estómago cuando lo escuché. Siempre he amado a los animales, así que aquello me dejó helado. Él hablaba con voz temblorosa, casi al borde del llanto. Me dijo que yo era una de las pocas personas a las que se había atrevido a contarle eso. Y entonces, la historia se volvió aún más perturbadora. Según me contó, alguien de su familia, o quizá un amigo cercano, llegó a la conclusión de que lo que le pasaba no era normal. Pensaron que podía estar siendo influenciado por algo maligno. Decidieron hacerle una especie de ritual de limpieza. Lo hicieron de noche, en una habitación iluminada solo por velas. Lo ataron a la cama por si reaccionaba mal. Cuando me contó esa parte, su voz se quebró. Podía sentir el miedo en sus palabras, como si todavía lo reviviera. Describió el ritual como algo espeluznante, pero lo más extraño fue cómo terminó. Dijo que cuando supuestamente esa cosa salió de su cuerpo, todos escucharon algo caer al suelo, justo debajo de la cama. Después, algo empezó a arrastrarse por el piso y salió corriendo del cuarto dejando marcas de garras en la madera. Me lo contó totalmente en serio. Estaba convencido de que aquello lo había curado y que desde entonces nunca volvió a hacerle daño a nadie. Yo no supe qué decir. Cuando terminó de hablar, simplemente me alejé. No volví a hablar con él después de eso. Siguiente historia. Cuando era niño, mi familia se mudó a una casa nueva. Uno de mis primeros recuerdos es que el cuarto de mi hermano siempre estaba helado, aunque en ese momento no le di importancia. Años después terminé mudándome yo a ese mismo cuarto, pero para entonces ya no hacía frío. Le pregunté a mi mamá por qué antes era tan gélido y me contó que, en realidad, la primera en dormir allí había sido mi hermana. Me dijo que mi hermana tenía muchas pesadillas y que solía despertarse con moretones en las piernas y en el estómago. También me confesó que ella, mi madre, soñaba a menudo con una mujer que le pedía que nos fuéramos de la casa. Al final hizo algún tipo de ritual o algo parecido, y desde entonces todo se detuvo. Incluso el frío en ese cuarto. Pasaron los años. Cuando mi hermana estaba por casarse, mi abuela y 3 primas que no conocía vinieron a quedarse unos días con nosotros. Mi mamá me advirtió que a mi abuela no le gustaba mucho visitar la casa, porque cada vez que lo hacía terminaba enferma. Las 3 primas se quedaron en el cuarto de mi hermana y después de la segunda noche estaban realmente asustadas. Decían que alguien intentaba abrir la puerta del cuarto, que la manija se movía una y otra vez, pero cuando abrían, no había nadie. Vinieron a mi habitación a pedirme si podían dormir ahí. Pensé que estaban bromeando, así que fingí que no me importaba. Ellas durmieron en mi litera y yo en el suelo. Esa noche escuché que se encendía la lavadora. El cuarto de lavado estaba justo al lado del mío. Salí, la apagué, pero al volver justo frente a mi puerta, escuché como algo arrastraba cadenas por el pasillo. Abrí de golpe. No había nadie. Eso me dejó helado, porque en todos los años que había vivido allí, jamás me había pasado algo parecido. A la mañana siguiente, fui al cuarto de mi hermana, solo por curiosidad. Al abrir la puerta, vi 2 cosas que nunca olvidaré. En el techo había unas marcas negras, como huellas de pisadas, y una de las ventanas estaba abierta.
Lo extraño era que esa ventana tenía una segunda capa de vidrio instalada al revés. Solo podía abrirse desde afuera, y estábamos en el segundo piso. No había forma de abrirla sin usar una escalera. Después de que todos se fueron, la casa volvió a estar en silencio. Nada raro volvió a ocurrir, o al menos eso creí. Tiempo después hablé con mi mamá sobre todo aquello, y me dijo algo que aún me persigue. A esta casa no le gustan los desconocidos, y menos si son mujeres. Entonces todo cobró sentido. Por eso yo casi nunca vi nada extraño, solo el frío en aquel cuarto y lo de la lavadora. Pero mi abuela se enfermaba cada vez que venía, y mis primas vivieron una noche de terror. A veces, mientras dormía, escuchaba a un bebé llorar. Pensé que era el hijo de los vecinos y no le di importancia. Pero cuando nos mudamos, mi mamá me pidió que me despidiera de todos los vecinos, aunque no los conociera. Cuando fui a despedirme de la familia de al lado, les pregunté cómo estaba su bebé, y me respondieron que ellos nunca habían tenido uno. Pasaron unos 7 años antes de que volviera a visitar la casa. Mi antiguo cuarto se veía mucho más grande. Le pregunté al nuevo dueño por qué, y me dijo que el closet tenía un espacio oculto detrás, y que al derribarlo lo habían ampliado. Le pregunté si había encontrado algo ahí. Me dijo que no. No sé si eso tenía relación con todo lo que pasó, pero fue otro detalle inquietante que descubrí sobre esa casa que nunca terminó de soltarme. Siguiente historia. Cuando tenía unos 7 años, mi abuela cuidaba a un bebé. Su madre tenía serios problemas con el alcohol y otras sustancias. A veces desaparecía durante meses y dejaba al niño, vamos a llamarlo John, en casa de mi abuela. Literalmente lo abandonaba sin decir nada. Con el tiempo toda mi familia le tomó un cariño inmenso. John se volvió parte de nosotros, como si siempre hubiera estado ahí. Una noche, su madre apareció de nuevo. Venía con su novio, ambos en evidente estado de ebriedad, y dijo que se llevaría al niño. Intentamos convencerla de que no lo hiciera, pero fue inútil. Esa misma noche, el auto en el que viajaban volcó. John quedó en coma. Pasaron 3 o 4 días, y una de esas noches, mi hermano mayor se despertó gritando y llorando. Despertó a toda la casa. Decía que John había muerto. Mis padres corrieron a su habitación para calmarlo y preguntarle qué había pasado. Él, entre sollozos, les dijo que John había entrado a su cuarto llorando, que le había dicho que tenía que irse, pero que tenía miedo y que quería que lo acompañara. Mientras mis padres trataban de explicarle que seguramente todo había sido una pesadilla, el teléfono sonó. Era mi tío llamando desde el hospital. Nos avisaba que John acababa de fallecer. Han pasado más de 30 años desde entonces, pero cada vez que recuerdo esa noche, se me eriza la piel. Siguiente historia. Hace como 1 año y medio, mi mejor amigo, con quien comparto más de 15 años de amistad, y yo fuimos a la vieja granja de mi familia. Era de noche, justo después de salir del trabajo del segundo turno. El aire estaba fresco, limpio, y el cielo despejado. Una de esas noches tranquilas de principios de otoño en Michigan. Nos sentamos afuera, hablando de cualquier cosa, mirando las estrellas, hasta que de pronto me hizo una pregunta extraña. Me dijo: «Este lugar siempre ha tenido una vibra rara, como si alguien te observara. ¿Pasó algo aquí? ¿Algo malo?» Me reí un poco. Le dije que lo único que sabía eran las historias que contaba mi papá. Le hablé de cuando mi bisabuelo compró la granja, allá por los años 30. Mantenerla era un trabajo de familia, todos ayudaban y a cambio podían cazar en los terrenos. Uno de los primos de mi bisabuelo vino un día a echar una mano. Después del trabajo, pidió permiso para salir a cazar mapaches de noche. Le dieron el visto bueno y se fue cuando ya había oscurecido. A la mañana siguiente, mi bisabuelo notó que su vehículo seguía estacionado en la entrada, aunque debería haberse ido hacía horas. Todavía estaba oscuro, pero decidió salir a buscarlo. Sabía bien por dónde solían moverse los cazadores, así que caminó hasta el campo del fondo. Cuando dio la vuelta a una curva, gritó su nombre. Lo que respondió desde la oscuridad fue una voz extraña, parecida, pero no igual. Me dijo que aquel sonido le heló la sangre. Había algo raro en esa voz, algo que no era humano. Volvió a gritar, y esta vez lo que respondió ya no era una voz. Era un gruñido, una especie de imitación grotesca de su propio llamado. Ahí fue cuando salió corriendo sin mirar atrás. Al amanecer, reunió a varios familiares y trabajadores para ir a buscarlo.
Encontraron su escopeta, cargada pero sin disparar, y su sombrero, salpicado con un líquido marrón. Y eso fue todo. No había más señales de él. Mi bisabuelo lo buscó durante más de 60 años. La única vez que realmente creyó que podrían encontrar algo, según cuenta mi papá, fue cuando se secó el pantano del campo trasero, justo por donde se suponía que iba a estar cazando esa noche. Siguiente historia. Hace algunos años, un profesor de mi secundaria nos contó una historia que nunca pude olvidar. Era sobre un amigo suyo que vivía en una zona rural de Arkansas. Ese amigo conoció a una chica mientras hacía fila en la caja de un Walmart. Empezaron a hablar y conectaron de inmediato. Ella era tranquila, muy religiosa, justo el tipo de persona con la que él siempre había soñado compartir algo. Intercambiaron números y desde entonces hablaban por teléfono casi todas las noches. Conversaciones largas que se extendían hasta la madrugada. También salieron un par de veces. Ella parecía genuinamente buena. Siempre terminaba las llamadas con una pequeña oración, algo así como «Gracias, Padre». Él estaba completamente encantado. Un día, ella lo invitó a su casa un sábado por la noche. Le pidió que llegara exactamente a las 7:30, ni un minuto más tarde. Le advirtió que si se retrasaba, todo se acabaría entre ellos. Él aceptó sin dudarlo. Era entrenador de un equipo infantil de béisbol y ese mismo día tenía un partido, pero calculó que terminaría con tiempo de sobra. Sin embargo, el juego se alargó más de lo esperado. Cuando por fin terminó, 3 de los niños aún no habían sido recogidos por sus padres, así que tuvo que encargarse de llevarlos. Manejó lo más rápido que pudo. Dejó a 2 en sus casas y al tercero lo bajó cerca, pidiéndole que caminara el resto del camino. Después reconocería que fue una mala decisión. Regresó corriendo a su casa, se dio una ducha rápida, se cambió y salió directo hacia la casa de la chica. Llegó a las 7:35, 5 minutos tarde. Al tocar la puerta, lo recibió una mujer de unos 40 años. Le dijo con una voz fría: «Sofía dice que llegaste tarde, no quiere verte, vete». Él, confundido y frustrado, se fue sin decir nada. Un par de días después, mientras veía las noticias, algo lo paralizó. Reconoció de inmediato la casa que aparecía en pantalla. Era la casa de Sofía. En las imágenes se veía a la misma mujer que lo había echado, siendo arrestada por la policía. Detrás de ella estaba Sofía, la chica con la que había estado saliendo. El presentador hablaba de una investigación sobre secuestros de menores. Al poco tiempo, un oficial de policía fue a visitarlo. Él se puso nervioso, pensó que lo iban a arrestar. El agente le preguntó su nombre y cuando confirmó quién era, le dijo que no podía dar muchos detalles, pero que sentía la obligación moral de contarle algo. Y fue ahí cuando todo se volvió realmente perturbador. El oficial le explicó que ambas mujeres formaban parte de un culto, uno que realizaba rituales oscuros. Dentro de la casa encontraron restos humanos, sangre en las paredes y frascos de vidrio con lo que parecían ser órganos. Cada frasco tenía una etiqueta con el nombre de un niño desaparecido. Había uno vacío, con su nombre escrito. El ritual que planeaban hacer con él debía realizarse con una precisión exacta, casi con cronómetro. Llegar 5 minutos tarde le salvó la vida. Desde ese día entendió que en algunos lugares apartados del mundo existen cosas y personas que uno no puede comprender del todo, y que a veces algo tan simple como llegar tarde puede cambiar por completo el rumbo de tu vida. Siguiente historia. Hace unos meses, un amigo me contó algo que todavía me cuesta procesar. Su madre había fallecido de un infarto mientras daba un paseo por el jardín de su casa. No hubo nada extraño ni sospechoso, solo un final repentino y triste. Durante las primeras semanas todo parecía normal, pero después las cosas comenzaron a cambiar. El jardín, justo el lugar donde su madre había muerto, empezó a marchitarse sin razón aparente. Las plantas se secaban una tras otra, aunque seguían cuidándolas como siempre. Poco a poco, la casa empezó a llenarse de ruidos. Golpes, pasos, objetos cayendo, como si algo invisible se moviera entre las paredes. Una noche, uno de esos sonidos despertó a mi amigo. Se levantó tambaleando, fue a la cocina por un vaso de agua y al doblar la esquina, la vio. Su madre estaba ahí, de espaldas, frente a la estufa, como si estuviera cocinando.
El aire olía a comida recién hecha. Dice que ella giró lentamente, lo miró y le sonrió. Él quiso correr o gritar, pero no pudo. Se quedó inmóvil, observando cómo esa figura caminaba hacia la puerta trasera, la abría y salía al jardín. Desde afuera le hizo una seña con la mano, invitándolo a seguirla. Él la siguió. Caminaron hasta el punto exacto donde ella había muerto. La figura se detuvo ahí. Permaneció de pie, inmóvil, mirándolo en silencio durante largos minutos, hasta que poco a poco comenzó a desvanecerse. Mi amigo esperó un rato más antes de volver adentro. Intentó dormir, pero no pudo cerrar los ojos en toda la noche. A la mañana siguiente pensó que quizá había sido un sueño, producto del duelo, hasta que salió al jardín. Allí, justo donde había visto a su madre la noche anterior, crecían 5 rosas. 5 flores perfectamente formadas, rodeadas de tierra seca. Según él, una por cada miembro de su familia. Su padre, su hermano mayor, su hermana, él y una para el perro. No le creía al principio, pero luego me envió una foto. Las rosas estaban ahí, vivas, luminosas en medio de un terreno muerto. Han pasado 6 meses desde entonces y todavía se me eriza la piel cada vez que lo recuerdo. No puedo imaginar lo que sintió al vivirlo en carne propia. Siguiente historia. Vivo cerca de un campamento al que solía ir cuando era niño. Tenía unos 7 años cuando conocí a uno de los consejeros, un tipo del que decían que era ruso. El campamento tenía un programa de intercambio con personal de muchos países, así que no resultaba tan raro, al menos al principio. Pero este sujeto era distinto, muy distinto. Algunos decían que era increíblemente rápido, casi inhumano. Durante las fogatas del personal contaban que asaba conejos vivos, los despellejaba ahí mismo y se los comía delante de todos. Decían que era algo perturbador de ver. También tenía una llave de estrangulamiento bastante particular. Si te la aplicaba, te dejaba inconsciente unos segundos y luego despertabas como si nada hubiera pasado. Una vez lo vi hacerlo. El otro consejero cayó al suelo, sin aire, y quedó inconsciente por casi 10 segundos. Después de eso, le prohibieron volver a hacerlo. Pero como suele pasar, los niños comenzaron a sentir curiosidad. Algunos se le acercaban a escondidas y le pedían que les mostrara la técnica. Y él aceptaba. Cada vez la hacía con más fuerza. Cada vez el niño quedaba inconsciente por más tiempo. Hasta que un día, uno de los chicos del campamento desapareció. No estaba en su cama por la mañana, aunque la noche anterior se había acostado con el resto del grupo. Organizaron una búsqueda por todo el lugar, mientras a nosotros nos reunieron en el campo de fútbol por horas. Cuando revisaron el lago lo encontraron, flotando cerca del muelle. Estaba vivo, pero inconsciente. Tenía marcas alrededor del cuello, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. Todos sabíamos quién había sido. Detuvieron al consejero ruso y lo deportaron, pero lo más inquietante vino después. Resultó que nunca había pertenecido a ningún programa de intercambio. Nadie sabía quién era, ni cómo había llegado al campamento. Simplemente apareció. Siguiente historia. En Bowman, Texas, hay un camino llamado Saratoga o Bragg Road, famoso por las historias paranormales que lo rodean. He ido varias veces con mi familia. A veces pasa algo, otras no. Pero hubo una noche, una sola, que fue completamente diferente. Todos subimos a una sola camioneta para ese viaje. Es Texas, todos tienen camioneta. Yo tenía unos 16 años y viajaba en la parte trasera con mi padrastro, mientras mi madre, mi hermano, mis primos y mi tía iban en la cabina. Esa noche, por pura casualidad, todos estábamos en la ciudad un miércoles sin nada que hacer al día siguiente. Así que pensamos, ¿por qué no ir a Bragg Road? Un lugar vacío aumenta las probabilidades de ver algo extraño. Tengo un tío con historias realmente inquietantes de ese sitio, pero esas son para otro día. La dinámica del camino es simple. Conduces despacio por esa carretera de tierra de un solo carril, das la vuelta al final y lo recorres otra vez. La primera vez no vimos nada fuera de lo común, aunque nos cruzamos con un grupo sospechoso de jóvenes. Parecían universitarios. Habían detenido su auto en un claro del pantano y nos miraron con una expresión desagradable, como si estuviéramos invadiendo su territorio. Decidimos dar la vuelta y hacer una segunda pasada. Ya nos habíamos olvidado de ellos, pero cuando volvimos a ese mismo punto notamos algo distinto.
Habían levantado una especie de poste con un cartel pintado con un símbolo en forma de estrella. Estaban reunidos alrededor de una fogata, murmurando algo entre dientes. Las miradas feas de antes ahora eran 100 veces peores. Mi padrastro y yo éramos los únicos que podíamos verlos de frente, los demás tenían las ventanas cerradas. No habíamos avanzado ni 2 minutos cuando escuchamos un crujido extraño. Mi padrastro me empujó ligeramente y señaló hacia arriba. «Mira eso». Y ahí estaban, unas luces flotantes de color blanco azulado, del tamaño de una pelota grande, revoloteando rápido entre las copas de los árboles. Se detuvieron justo encima de nosotros, a unos 6 metros de altura, y luego comenzaron a descender. Entramos en pánico. Golpeamos las ventanas gritando: «Arranca, arranca ya». Pero mi tía, que conducía, en lugar de acelerar, se detuvo tratando de entender qué pasaba. Eso solo nos hizo gritar más fuerte. Pasamos de ir a 10 kilómetros por hora a casi 80 en un camino de tierra angosto y lleno de curvas. Las luces nos seguían, cada vez más cerca. Emitían un sonido imposible de describir, un tono agudo, etéreo, como si algo no humano intentara imitar un zumbido. Era un sonido que se sentía vivo y profundamente perturbador. Al llegar al final del camino, todos salimos sin decir una palabra, cada quien tomó su propio auto. Nos reunimos más adelante, en una gasolinera a varios kilómetros, y ahí todos coincidimos. Habíamos visto lo mismo, las mismas luces, el mismo sonido. Desde esa noche, ninguno de nosotros volvió a poner un pie en ese lugar. Siguiente historia. Mi abuela tuvo la misma pesadilla durante toda su vida. En el sueño caminaba por un pasillo largo y oscuro. Doblaba a la izquierda, abría una puerta, y justo antes de ver lo que había dentro, despertaba. Nunca supo qué era aquello tan terrible que la esperaba del otro lado. Cuando tenía unos 40 años, viajó con mi abuelo, mi padre y mi tía. Como reservaron el hotel a último momento, solo consiguieron 2 habitaciones, cada una en extremos opuestos del pasillo. Esa noche, alrededor de las 3 de la mañana, mi padre se despertó con una sensación extraña. Algo no estaba bien. Llamó en voz baja: «Papá». Silencio. Encendió la lámpara. «Papá». Nada. Entonces se levantó, fue hacia su cama y trató de despertarlo, pero no reaccionó. Corrió por el pasillo del hotel hasta la habitación de mi abuela y golpeó la puerta con desesperación. Ella abrió sobresaltada y él solo alcanzó a decir: «¿Qué le pasa a papá?». La tomó de la mano y la llevó por el pasillo, un pasillo largo, hasta la última puerta a la izquierda. Mi abuela giró, abrió la puerta y vio a su esposo sin vida en la cama, un infarto. Desde esa noche, nunca volvió a tener la pesadilla. Siguiente historia. Mis padres soñaron que algo terrible me iba a pasar. Yo tenía apenas 3 años. En el sueño de mi mamá apareció su madre, mi abuela, que ya había muerto antes de que yo naciera. Le dijo que solo quería abrazarme, conocerme y que no se enojara por eso. En el sueño de mi papá, él sentía que había perdido algo muy importante, algo que lo llenaba de tristeza, como si supiera que nada podía hacer para evitarlo. Ambos despertaron angustiados, pero siguieron con su día, tratando de no pensar más en eso. Mi papá fue al supermercado. Cuando volvió, estacionó la camioneta, una F-250. Mi hermana mayor, que tenía 5 años, estaba en el asiento delantero, amarrada con el cinturón, y comenzó a llorar porque no podía salir. Mi papá bajó las compras y entró a la casa. Yo salí al patio y me acerqué a la camioneta. Intenté subirme, pero resbalé y caí justo debajo de una de las llantas. Como cualquier niño, empecé a llorar y me quedé ahí, en el suelo. Mi hermana, todavía haciendo berrinche, sin querer empujó algo y la camioneta se puso en neutro. El vehículo rodó hacia adelante y me pasó por encima de la cabeza, deteniéndose con una llanta sobre mi pecho. Mi papá salió corriendo, me vio y entró en pánico. Buscaba las llaves desesperado, pero estaban dentro de una de las bolsas del supermercado. Gritó pidiendo ayuda. Los vecinos intentaron levantar la camioneta, pero era demasiado pesada. Al final, tuvieron que empujarla y dejar que rodara sobre el resto de mi cuerpo para poder sacarme. Me llevaron en helicóptero al hospital. En el aire, mi corazón se detuvo por casi 1 minuto. Sobreviví. Solo me quedó una cicatriz, una clavícula fracturada y los dientes dañados. De niño me pusieron fundas y pasé casi 6 años con brackets. Ese fue el primer sueño premonitorio que tuvieron mis padres.
Después vinieron otros. Cuando nació mi hermana menor, sus pulmones colapsaron. Mi hermano, en cambio, nació con varios problemas de salud. Años más tarde, mi mamá volvió a soñar con su madre. Le dijo que ya había podido abrazarnos a todos y que todo iba a estar bien. Desde entonces nada grave ha pasado y espero que siga así.